Bienvenidos de vuelta, hermanos y hermanas, a nuestra clase de Historia de la Iglesia 1. Vamos a continuar con la sesión número 8, en la que vamos a terminar nuestro repaso del reinado de Constantino. En la clase anterior aprendimos acerca de la batalla del puente Milvio, de la legalización del cristianismo. Comenzamos a ver la manera en la que Constantino no solamente legalizó el cristianismo, sino que también comenzó a favorecerlo. El reinado de Constantino podría verse desde diferentes perspectivas, ¿no? Nosotros, como es una clase de historia de la iglesia, nos estamos enfocando en las cosas que él hizo más importante en relación con la iglesia. Y en el año 314, Constantino convoca el concilio de Arles. Es en lo que hoy en día sería en Francia, ¿verdad? Este concilio de Arles marca el inicio. Bueno, técnicamente sería, si se considera esto como parte de la serie de actos que realizó Constantino en relación a este problema que vamos a ver, marcaría el inicio de la intromisión, por falta de una mejor palabra, de Constantino en el gobierno de la iglesia. Intromisión realmente tal vez es una palabra muy fuerte, porque sugiere que tal vez hubo alguna resistencia de parte de la iglesia, pero parece que no encontramos evidencia de ello. Parece que la iglesia de hecho le dio la bienvenida a este tipo de acciones de parte de Constantino. Pero bueno, ¿qué pasó en el año 314? Bueno, hay que entender un poco más el contexto, ¿no? Y lo que ocurre es de que en la iglesia, si bien hemos resaltado varias cosas que tienen que ver con la manera en la que la iglesia trató de mantener su unidad a través de estos primeros siglos, el hecho es de que nunca fue una unidad perfecta. Siempre hubieron divisiones, cismas, enemistades que surgieron entre los cristianos desde tiempos apostólicos. Eso lo vemos en el Nuevo Testamento. Pero una de las cismas más importantes en la iglesia antigua es la llamada cisma donatista. Y esto se refiere a una división que ocurrió en la iglesia de la provincia romana de África, lo que hoy sería el norte de África, con capital en Cartago, que había ocurrido durante la gran persecución de Diocleciano. Recordarán que una de las órdenes que dio el emperador era que se tenían que entregar las escrituras. Y entonces a las personas que entregaban las escrituras a las autoridades romanas, a los cristianos que hacían eso, se les llamaba traditores, porque entregaban, ¿no?, las escrituras. Esa es la palabra en latín. Y fíjense lo similar que es a nuestra palabra en español de traidor, ¿no? Porque así se le veía a estos cristianos que entregaban las escrituras. Entonces, el grupo de cristianos que formaría la iglesia donatista, el grupo que incluía a muchos obispos, ellos estaban convencidos de que si un cristiano, o mejor dicho, un obispo de la iglesia, un líder, un pastor de la iglesia, cometía tal traición, realmente perdía toda su autoridad y su poder espiritual. De tal manera que las acciones que tomara, las acciones pastorales, serían inválidas. ¿Qué había ocurrido? De que la iglesia de Cartago, que era la iglesia principal en esta provincia africana, había ordenado a un nuevo obispo llamado Ceciliano. Y había el rumor de que uno de los obispos que había
consagrado a Ceciliano era pues uno de estos traidores. Y por lo tanto, el grupo donatista, que obviamente en este tiempo todavía no se le llamaba así, pero ellos se oponen a la ordenación del nuevo obispo y concluyen de que no es un verdadero obispo porque su ordenación no fue válida. Entonces ellos ordenan a su propio obispo mayorino. Y obviamente esto pues crea la división, ¿no? La división de la iglesia, porque recuerden que para este tiempo ya la iglesia solamente debía tener un solo obispo en cada ciudad. El que estaba fuera de comunión con este obispo se consideraba fuera de de la iglesia. Entonces, para que este grupo establezca un nuevo obispo, a un obispo diferente a Ceciliano, esto constituía pues una cisma formal. ¿Y qué pasó? Bueno, aquí es donde entra Constantino. Recuerden de que estábamos terminando la presentación anterior diciendo de que una de las cosas que aparentemente atrajo mucho a Constantino pues era la unidad, que ya hemos dicho, reconocido que no era perfecta, pero de todas maneras el hecho es de que la iglesia antigua logró desarrollar una red de obispos a través de todo el imperio que mantenía a la iglesia unida. Era realmente algo impresionante lo que lograron hacer los primeros cristianos. Y que esto pues servía también para él, si es que iba a favorecer al cristianismo, a mantener al imperio junto, ¿no? La idea de un solo Dios, un solo obispo y un solo emperador también, aunque todavía recordemos que todavía no era el único emperador, pero pues parece que ya estaba apuntando para eso. Pero bueno, entonces esta división, que era una división importante porque parece que un gran número de cristianos africanos favorecían a los donatistas, que a propósito se llamaron así porque después que ellos establecen a su primer obispo mayorino, este muere y establecen a un segundo obispo que es mucho más carismático, que se llamaba Donato. Y entonces este segundo obispo es el que realmente los partidarios de este grupo son conocidos por el nombre de este segundo obispo. De ahí salen donatistas, ¿no? Por el obispo Donato, que es el segundo que tenía. Pero bueno, entonces esta cisma pues amenazaba con dividir a la iglesia y entonces esto era contrario pues a la voluntad de Constantino, que quería que la iglesia se mantenga unida. Entonces en el año 313 Constantino comisionó una junta de obispos liderada por el obispo de Roma, que era pues el obispo más importante de la región occidental de la iglesia, para que pudiera decidir lo que tenían que hacer las iglesias. Y esta junta concluye de que Ceciliano era el obispo legítimo. Y entonces los donatistas tenían que reconocerlo y volver a la iglesia. ¿Qué hacen los donatistas? Pues hacen caso omiso a esa recomendación. Ellos se mantienen fieles a sus convicciones y esto pues lleva a que en el siguiente año, en el 314, una vez más Constantino convocara un concilio regional, que reunió 47 obispos en Arles, y de esto estamos hablando, como pueden ver en las diapositivas, el concilio de Arles, para que una vez más debatiera este asunto. Y ellos ratificaron la decisión de la comisión italiana que se había realizado el año anterior, pero vemos que una vez más los donatistas se rehúsan a aceptar estas decisiones, se mantienen separados. Esto crea un problema para Constantino, obviamente. Ya vemos que comienzan también a introducirse ciertas penalidades en contra de los donatistas, porque recuerden pues que Constantino no puede estar, si se crean organizaciones diferentes,
Constantino tiene que apoyar a una sola de ellas, y él estaba apoyando a la Iglesia Católica. La Iglesia Católica, recordemos una vez más, no estamos hablando de la Iglesia Católica romana, sino la Iglesia Universal, que se distinguía de otras sectas, porque consistía pues en esta comunión de obispos alrededor de todo el imperio, y por eso se llamaba Católica Universal, ¿no? Porque representaba todo el cristianismo, ¿no? Y entonces, una vez más, hacemos la aclaración, no estamos hablando de la Iglesia Católica Romana. Eso sería algo que una organización diferente que surge con el año, con el pasar de los siglos. Y ciertamente, pues, es una de las iglesias que surge de esta iglesia antigua, pero no es la única, ¿no? Entonces, por eso es importante distinguirlos. Pero bueno, ¿por qué entonces todo esto es importante? Porque vemos que aquí marca el inicio de la participación, una vez más, por falta de una mejor palabra que se me ocurra, intromisión de Constantino, del emperador romano, en el gobierno de la iglesia. Fíjense que si bien Constantino pues no asume el rol de un obispo propiamente, porque no dirige el culto de la iglesia, todavía no estaba bautizado, pero sí pues convoca estos concilios, convoca estos sínodos episcopales, y entonces está teniendo un efecto directo en la iglesia, ¿no? Y vemos que esto también va a establecer un precedente para lo que harán los emperadores que se llamaban a sí mismos cristianos, ¿no? en años posteriores. Siguiente evento que rescatamos en este repaso de la carrera de Constantino viene del año 321 y es el reconocimiento del día domingo, como el día oficial de reposo en el imperio. Para que vean en lo que consistía, vemos aquí, tengo para ustedes una cita del Código de Justiniano en la que se presenta el decreto que establece el domingo como día de reposo. Dice así: todos los jueces, ciudadanos y artesanos descansarán en el venerable día del sol. Día del sol es el día domingo. Se recordarán pues de que los nombres de los días tomaban su nombre por los astros, ¿no? El lunes, por ejemplo, viene de la luna, ¿verdad? Martes de Marte. El día domingo, en el lenguaje latín, ¿no?, de ese tiempo se conocía como el día del sol. Ahora decimos domingo por la influencia del cristianismo. Domingo es el día del Dominus, el día del Señor. Pero esto empieza, fíjense que, bueno, no empieza, pero vemos que aquí, una vez más, dice: todos los jueces, ciudadanos y artesanos descansarán en el venerable día del sol, es decir, el domingo. Pero los campesinos pueden ocuparse sin obstáculos de la agricultura, ya que a menudo sucede que este es el día más adecuado para sembrar grano y plantar viñas. De modo que la oportunidad que brinda la divina providencia no se pierda, porque la razón justa es de corta duración. Entonces da una excepción a los agricultores para que ellos puedan por temporadas plantar, también trabajar los domingos, pero por lo general se establece de que todas las personas descansen el día domingo, ¿no? Y a veces se tergiversa un poco este evento y se dice que la iglesia comenzó a adorar el domingo a partir de este momento, que Constantino fue el que lo determinó, pero como digo, esta es una tergiversación de los eventos. Este acto de Constantino puede tomarse más bien como una otra evidencia de cómo Constantino favorece a la iglesia y quiere ganarse el favor, valga la redundancia, de los cristianos. Y es justamente porque los cristianos ya estaban adorando a Dios en domingo, y eso lo han hecho desde el principio, como vemos en el libro de los Hechos,
justamente porque los cristianos ya adoraban en domingo, ya se reunían en domingo, en el día principal de sus reuniones. Por la resurrección del Señor Jesucristo es que Él también lo establece como el día de reposo. Y vemos que esto no es el único favor, ya hemos dicho de que le había devuelto los terrenos, además de la legalización de la religión. Aparte de eso, también él dona otros terrenos, construye iglesias, le da libertad de impuestos al clérigo, también les da cierta autoridad civil, les da autoridad para resolver disputas como jueces, algo así como jueces civiles a los obispos. Entonces vemos que, una vez más, vemos que Constantino muestra, si bien no hace del cristianismo la religión oficial del imperio, definitivamente sí la favoreció de maneras importantes. Y esta declaración del domingo como el día de reposo es otra evidencia de ello. El siguiente evento que rescatamos viene del año 324, es la batalla de Crisópolis. Esto está en el distrito turco de Üsküdar. Y la importancia de este evento es que, recuerdan que habíamos mencionado de que Constantino había formado una alianza con Licinio. Creo que algo que no mencionamos la vez pasada que fue que incluso para fortalecer esta alianza, Constantino le había dado su hermana como esposa a Licinio. Pero a pesar de todas estas cosas, finalmente van a entrar en conflicto. Ya vemos de que lo que quería Diocleciano cuando repartió el poder entre varios emperadores para que haya una transición de poder pacífica, esta política no duró mucho, la ambición de poder era mayor, y finalmente pues hay una pugna, una pelea, una lucha entre Constantino y Licinio que se va a resolver en este año 324, en la que Constantino va a vencer a Licinio y con eso va a tomar control de todo el imperio romano. Ahora sí, a partir de ese momento, el imperio romano tiene un solo emperador y se llama Constantino, quien favorece a el cristianismo. Y para que se vean justamente, lo importante que es el cristianismo para Constantino, vemos que al año siguiente de hacerse de control de todo el imperio, en el año 325, Constantino convoca el famoso primer concilio ecuménico, el concilio de Nicea, el primer concilio de Nicea. Nicea se encuentra en una ciudad que hoy se conoce como Iznik, que está en Turquía. Se le llama concilio ecuménico porque reúne o convoca, mejor dicho, a todos los obispos del imperio, que estamos hablando pues ya de miles de obispos, no que realmente estos miles llegan a asistir, pero son convocados, y esto es importante notar algo aquí que va a tener también un impacto profundo en la iglesia, y todo esto es, por decirlo así, obra y gracia de Constantino, ¿no? ¿Qué está ocurriendo aquí? Este no es el primer concilio de la iglesia. Hemos visto que la iglesia ha tenido concilios desde el inicio. En el libro de los Hechos, en el capítulo 15, ya resaltamos nosotros el concilio de Jerusalén. Pero vemos que principalmente los que participaron en ese concilio fueron los apóstoles junto con los ancianos de Jerusalén, ¿no? Que era la iglesia madre, de donde salieron todas las otras iglesias en el cristianismo antiguo. Pero entonces, siendo principalmente de Jerusalén los líderes, se podría decir que era un concilio local. Ya en el segundo siglo, cuando surge el montanismo, vemos que se le condena por parte de algunos concilios provinciales. Ya vemos que obispos de diferentes ciudades se juntaban
para poder resolver asuntos de interés para las iglesias en toda la provincia. Pero hasta ahí nomás había sido capaz de llegar la iglesia, obviamente sin ninguna ayuda previa del imperio. Así, pero con Constantino ocurre algo que realmente no tenía precedente, que haya un concilio ecuménico en el sentido de que reúna a todas las iglesias. Anteriormente, pues justamente como lo máximo que había podido llegar la iglesia era organizar estos concilios provinciales, estas resoluciones eran todavía así, por decirlo así, limitadas a una región, no representaban a toda la iglesia, pero por primera vez, lo que era pues imposible, no solamente por que quién podría primero convocar a un concilio ecuménico, que obispo podría tener tremenda autoridad. Hoy en día la Iglesia Católica le atribuye ese poder al obispo de Roma, pero vemos que eso no fue así inicialmente. La persona que convoca el primer concilio ecuménico no es ningún obispo, sino es el emperador romano, que era pues el gobernante de todo el imperio. Aparte de eso, vemos que también, incluso si alguien o algún grupo hubiese convocado este concilio antes de Constantino, pues también hubiera sido virtualmente imposible que se reúnan por los gastos, porque no habría pues dónde reunirse, también por el peligro de la persecución, pero ya Constantino no solamente legaliza el cristianismo, lo favorece, él también paga los gastos para que viajen todos los obispos que quieran asistir o que puedan asistir, y además también provee un palacio, ¿no?, donde se puedan reunir. Y entonces por primera vez la iglesia puede celebrar este tipo de concilio. Y obviamente, siendo el primer concilio de esta naturaleza, el más representativo de todos hasta este momento, entonces también demandaba o inspiraba mucha mayor autoridad que los concilios anteriores. La razón por la cual este concilio se convocó fue la herejía de Arrio de Alejandría. Vamos a hablar más de esto, Dios mediante, en la siguiente sesión, cuando hablemos de los concilios ecuménicos. Estos concilios son muy importantes, así que nos vamos a enfocar en ellos a partir de la siguiente lección. Pero solamente menciono de que era justamente por las disputas teológicas, estos debates que surgieron una vez más. Constantino quiere que de estos debates no dividan a la iglesia, quiere que la iglesia se mantenga unida y llama a este concilio ecuménico para que pueda de una vez resolverse esto. Interesantemente, Constantino no solamente convoca, sino que se hace presente en este concilio, les da la bienvenida a los obispos y de cierta manera supervisa todo, ¿no? Ya como dijimos, hubiera sido imposible para la iglesia celebrar un concilio de esta naturaleza. Y también hay que reconocer, pues, ¿no?, de que este ecuménico realmente es un concilio imperial, ¿no?, porque recordemos de que el cristianismo ya se había extendido fuera del Imperio Romano y estas otras iglesias tampoco estaban representadas en esta, ciertamente no todas, en este concilio, así que llamarlo mundial, universal, sería pues un poquito engañoso, ¿no? Pero ciertamente era imperial, ¿no?, el primer concilio imperial. Y otra de las cosas interesantes que vemos era en concilios anteriores, la iglesia, pues sin tener poder civil, con lo único que podía amenazar a los que condenaba en sus concilios era la excomunión, la expulsión de la comunión de la iglesia, ¿no?, el rechazarlos, si estamos hablando de un líder, el no reconocer su autoridad, mantenerlo fuera de esta interacción de los obispos. Si estamos hablando de personas dentro de una localidad, sería pues expulsarlo de la congregación, de las congregaciones.
Y esto es la única autoridad que tenía la iglesia hasta este punto, pero ya con el apoyo del gobierno, ya también se amenaza con exilio para los que se rehúsen a acatar las decisiones de este concilio. Y este también es un paso importante porque vemos acá una vez más que se está formando esta alianza, ¿no?, entre el Estado y la Iglesia. El Estado respalda a la Iglesia y le da también un poder que no tenía antes. Y eso también va a incrementar, ¿no?, el grado de uniformidad entre las prácticas y enseñanzas de la Iglesia. Como dije, vamos a hablar más acerca de este concilio de Nicea, primer concilio de Nicea, en la siguiente lección. Ahora vamos a pasar a otro evento importante, esta vez en un momento del año 330, que es la dedicación de Constantinopla. Vemos aquí un evento también importantísimo. Roma había pues sido la capital del imperio, por eso se le llama el Imperio Romano, pero Constantino hace algo muy interesante. Él va a cambiar la capital del imperio y la va a cambiar de Roma a Constantinopla. De hecho, esta ciudad, la nueva capital, se llamaba anteriormente Bizancio, pero Constantino le va a cambiar el nombre, le va a poner Constantinopla, que significa la ciudad de Constantino. Y entonces va y lo va a convertir en la nueva capital del imperio. Realmente se dan cuenta el grado el impacto que está teniendo esta acción de Constantino. Constantino está transformando todo el imperio un poco hasta a su imagen, ¿no?, para seguir su visión. Ahora la capital del imperio se llama en su honor, la ciudad de Constantino. Como que estamos pasando a una nueva versión del imperio romano que ya más que un imperio romano, se convierte en un imperio constantiniano, ¿no? Y otra de las cosas que ocurre aquí también es, la ciudad estaba localizada en lo que hoy en día es Estambul. Era una localización estratégica más al centro del imperio. Sabemos de que se ve expandido por muchas partes el imperio y entonces era a veces difícil administrarlo desde Roma o desde Italia, y por eso es que también parte de la razón por la cual Diocleciano había dividido la administración en 4 regiones. Constantino va a cambiar la localización de la capital a esta ciudad que es un poco más estratégica. Está localizada dentro de lo que hoy en día es Turquía. Pero vemos que otra de las cosas que resulta esto es de que él también va a poder actuar con mayor libertad de la aristocracia romana, que todavía pues se quería atribuir mucho control del imperio, pero que también representaba el pasado. Roma estaba llena de templos paganos. Constantino ya estaba favoreciendo al cristianismo, y entonces esto le da la oportunidad a Constantino para empezar, por decirlo así, desde cero, con una nueva capital, con un nuevo grupo de poder, establecer pues una dinastía con sus hijos como los nuevos emperadores, pero también establecer claramente el cristianismo como la religión, que si bien, repetimos, hasta este momento hay libertad para todos, pero ya Constantinopla se va a llenar de iglesias, ya no va a estar como Roma llena de templos paganos, sino que la va a llenar de iglesias que él va a favorecer, y de hecho él va a construir también una iglesia llamada la Iglesia de los Apóstoles, que ya vamos a ver que es importante esta. Pero está estableciendo un nuevo imperio nombrado en su honor y asociado claramente con el cristianismo. Y eso también va a resultar en un impacto
para la iglesia, el gobierno de la iglesia, porque vamos a ver cuando hablemos de los concilios que también va a surgir la noción de los patriarcados, ¿no? Las iglesias más importantes en el imperio. Y como se puede imaginar, Roma no solamente era importante porque era donde había sido la ciudad donde habían muerto Pedro y Pablo, sino también porque era la capital. Pero ahora la capital ha cambiado a Constantinopla, que se llama también la Nueva Roma, y vamos a ver que también la iglesia de Constantinopla se va a convertir en una de las iglesias principales dentro del cristianismo imperial. Y de hecho va a querer tomar el lugar de liderazgo y tomarlo, por decirlo así, de las manos de Roma. Esto va a crear conflictos, pero también vamos a ver de que los futuros concilios también ecuménicos van a realizarse o en la misma Constantinopla o en ciudades cercanas a ellas. El último evento que rescatamos en este repaso, como se podrán imaginar, viene del año 337 y es la muerte de Constantino. Y bueno, Constantino, interesantemente, él espera hasta su lecho de muerte para bautizarse, ¿no? Ya claramente había estado favoreciendo a la iglesia a través de todos estos años, pero pues nunca había llegado a bautizarse, nunca había llegado a hacerse pues un miembro oficial de la iglesia. Y hay personas que se preguntan pues si tenía un compromiso genuino con Cristo porque es que esperó hasta este punto para bautizarse. Bueno, hay diferentes explicaciones. Una de ellas es que en la iglesia antigua recuerden de que el bautismo constituía el momento en el que uno abrazaba la fe cristiana de manera oficial, ¿no? Entonces el bautismo se asociaba con el perdón de los pecados. Pero Constantino pues era muy consciente de que como emperador él iba a tener que tomar muchas acciones que eran incompatibles con la fe cristiana. No solamente ejecutar a muchas personas, entre ellas personas que él sospechaba que querían tomar su lugar como emperador, sino además de eso, pues también participar todavía en algunas ceremonias paganas como emperador. Así que pues una de las explicaciones que se dan es que él simplemente pues reconociendo de que iba por su rol, iba a ser forzado a cometer ciertos pecados, él quería recibir el perdón de sus pecados cuando ya no podía cometer ningún pecado que le haga hacerse merecedor, por decirlo así, del infierno. Estamos hablando de lo que podría estar pensando él. No estamos diciendo de que nosotros tengamos que pensar de esa manera. Por otro lado, creo que otra de las cosas que podría explicar por qué él espera hasta este punto para bautizarse es que pues el bautizarse implica de cierta manera también someterse a la autoridad de la iglesia, ya que uno no se bautiza solo. En el caso de él sería un obispo quien lo bautizaría. Y entonces, claramente, Constantino en toda su carrera imperial actuó como el jefe, ¿no? Entonces es posible de que él quería que esto quedara muy claro hasta el final. Esto es una especulación, ¿no? No estamos diciendo de que él haya dado esta razón en algún lugar. Otra cosa interesante acerca de su muerte es que al final quien lo bautiza fue un obispo arriano, lo cual es bastante irónico porque Constantino convoca el primer concilio ecuménico que condena el arrianismo. Vamos a ver más de esto en la próxima sesión, pero el concilio ecuménico que él convoca condena el arrianismo como una herejía, pero parece de que hacia finales de su vida Constantino comienza a inclinarse hacia esta herejía y al final el que lo bautiza a él es un obispo arriano. Si recuerdo bien, es el obispo Eusebio de Nicodemia. Otra cosa curiosa de la muerte de Constantino
es que Constantino, como habíamos dicho, él construye esta iglesia de los apóstoles que tenía 13 tumbas, 13 tumbas. Curiosamente, ¿por qué 13? ¿No? Uno pensaría, bueno, la tercera, la decimotercera tal vez era para el apóstol Pablo. No, la decimotercera tumba era para él mismo. Él es enterrado en la iglesia de los apóstoles, con lo cual no solamente se identifica por última vez con la iglesia, sino que se identifica a sí mismo como uno de los apóstoles, como el apóstol número 13, el que hace que la fe llegue pues hasta los confines del mundo. Y por eso las iglesias griegas, hasta el día de hoy se le conoce a Constantino como Isapóstolos. Tiene un título honorífico que significa como un apóstol, ¿no? Y de hecho se le considera un santo de la iglesia, San Constantino. Pero él se veía pues como alguien que realmente llevó el cristianismo, como los apóstoles, hasta los confines de la tierra. Y lo estableció pues en todo el imperio. ¿Qué vamos a concluir de Constantino y de su legado? Una de las cosas que hay que reconocer es que si bien él no impone el cristianismo como la única religión, él ciertamente establece la dirección en la que va a ir el imperio. Él se identifica claramente con la iglesia, se bautiza, es enterrado en una iglesia cristiana, pero además de eso él establece una dinastía, su dinastía constantiniana, y él se asegura de que sus hijos sean criados de una manera cristiana. Entonces aquí es donde empieza pues el imperio cristiano y se forja esta alianza entre la iglesia y el Estado. Y esto pues si bien él no destierra el paganismo, sí prepara el camino para la llamada cristiandad. Una diferencia, ¿no?, entre cristianismo y cristiandad. El cristianismo se podía pues llamar la religión cristiana, pero la cristiandad era el conjunto de naciones que se identifican con el cristianismo, ¿no? Y esto pues todavía vendría en siglos posteriores, pero empieza pues con estas primeras medidas de Constantino. Y ya se calcula que para finales de este siglo la mitad del imperio se identificaba como cristiano. Y ciertamente, como decimos, él tuvo un impacto grandísimo. Y la iglesia también, como es la iglesia oficial, la auspiciada por el imperio, también, si bien la iglesia desde el comienzo también tenía una tendencia a desarrollar ceremonias más elaboradas, ahora sí, pues con este apoyo real era capaz de diseñar cultos con mucha majestuosidad y hasta pompa, ¿no? Y esto resulta de esta unión, de esta alianza. Pero tristemente también vemos que establece pues precedentes que son bastante negativos. Ahora, debido a esta alianza, se intenta establecer una sola norma para todas las iglesias. Esto aumenta la uniformidad dentro de la iglesia, cada vez se toleran menos las diferencias, se reduce la tolerancia, hasta el punto en de que, tristemente, los cristianos comienzan a perseguir cristianos también. ¿Se acuerdan de que hablamos de que los que no acataban las órdenes de los concilios tenían que ser exiliados? Y si bien en este caso podríamos pensar de que los arrianistas eran herejes, también podríamos pensar en el caso de los donatistas,
que si bien pues eran sectarios, de todas maneras confesaban la misma fe que los cristianos que se llamaban a sí mismos católicos, ¿no? No tienen, una vez más, esta no es la Iglesia Católica Romana. Entonces, pero vemos ya que comienzan estas situaciones que eran extrañas en la Iglesia de siglos anteriores. Y uno podría pues mencionar otras cosas negativas, el nominalismo que se introduce en la Iglesia una vez que masas enteras quieren convertirse o unirse a la Iglesia, pues es muy difícil instruirlas de manera adecuada. Pero vemos de que, por otro lado, si uno quiere ver el impacto, por decirlo así, un poco más positivo, quiero compartir esta cita de este autor erudito bíblico, aunque no es evangélico, de hecho ni siquiera se identifica a sí mismo como creyente de ningún tipo. Él es un hombre que, si bien empezó como evangélico, en el seminario parece que tuvo una crisis de fe, abandonó el cristianismo. Hoy mismo, hasta donde tengo entendido, se identifica a sí mismo como agnóstico, pero de todas maneras, entonces, ¿por qué lo cito? ¿No? Lo cito porque justamente, a pesar de ser agnóstico, a pesar de que él critica muchas veces posturas que tomamos nosotros dentro de la iglesia evangélica, de todas maneras, este señor no puede evitar reconocer el impacto para bien que tuvo el cristianismo en el mundo. Y en gran manera, pues este impacto fue hecho posible por esta alianza, ¿no? Entre el Estado y la Iglesia y el surgimiento de la cristiandad. Entonces, cito esto para terminar, para que reflexionemos en esto. La cita, una vez más, está en las diapositivas. Dice así el profesor Ehrman: el triunfo antiguo del cristianismo demostró ser la transformación cultural más grande que jamás haya visto nuestro mundo. Sin esta transformación, toda la historia de la antigüedad tardía no habría sucedido como sucedió. Nunca hubiéramos tenido la Edad Media, la Reforma, el Renacimiento o la modernidad como la conocemos. Nunca podrían haber existido los grandes autores de nuestro canon cultural. No habríamos tenido a ninguno de nuestros artistas venerados, Miguel Ángel, Leonardo da Vinci o Rembrandt, o a ninguno de nuestros brillantes compositores, Mozart, Handel o Bach. Sin duda habríamos tenido otros artistas, pero habrían sido incalculablemente diferentes. Al conquistar el mundo romano y luego todo el occidente, el cristianismo no solo dio lugar a un vasto e impresionante conjunto de artefactos culturales, también cambió la forma en que las personas ven el mundo y eligen vivir en él. Las sensibilidades, los valores y la ética modernos se han visto todos radicalmente afectados por la tradición cristiana. Esto es cierto para casi todos los que viven en el occidente, ya sea que declaren lealtad al cristianismo o a alguna otra tradición religiosa o a ninguna. Antes del triunfo del cristianismo, el Imperio Romano era extraordinariamente diverso, pero sus habitantes compartían una serie de presuposiciones culturales y éticas. Si una palabra pudiera encapsular la ética social, política y personal común de la época, sería dominación. En una cultura de dominación se espera que aquellos con poder hagan valer su voluntad sobre los más débiles. Los gobernantes deben dominar a sus súbditos, los mecenas a sus clientes, los amos a sus esclavos y los hombres a sus mujeres. Esta ideología no fue simplemente una toma cínica del poder o un modo consciente de opresión, era la opinión de sentido común, milenaria, que prácticamente todo el mundo aceptaba y compartía, incluyendo a los débiles y a los marginados. Esta ideología afectó tanto a las relaciones sociales como a la política gubernamental. Hizo de la esclavitud una institución virtualmente incuestionable que promovía el bien de la sociedad. Hizo de la cabeza de la familia varón un déspota soberano sobre todos sus subordinados. Hizo que las guerras de conquista y la matanza que implicaban fueran naturales y entendibles para el bienestar de la parte valorada de la raza humana, es decir, aquellos que estaban investidos de poder.
Con tal ideología, uno no esperaría encontrar programas gubernamentales de bienestar para ayudar a los miembros más débiles de la sociedad, los pobres, los vagabundos, los hambrientos u oprimidos. Uno no esperaría encontrar hospitales para ayudar a los enfermos, heridos o moribundos. Uno no esperaría encontrar instituciones privadas de caridad diseñadas para ayudar a los necesitados. El mundo romano no tenía tales cosas. Los cristianos, sin embargo, defendían una ideología diferente. Los líderes de la iglesia cristiana predicaron e instaron a una ética de amor y servicio. Una persona no era más importante que otra. Todas estaban en pie de igualdad ante Dios. El amo no era más importante que el esclavo, ni el patrón que el cliente, ni el esposo que la esposa, ni el poderoso que el débil, ni el robusto que el enfermo. Que estos ideales cristianos se hayan aplicado de manera consistente es otra cuestión. Los cristianos a veces, de hecho muchas veces, fracasaron escandalosamente en su intento de expresar sus sentimientos piadosos en acciones concretas, o, lo que es peor, actuaron de manera contraria a sus ideales declarados. Sin embargo, los ideales estaban asentados en su tradición, proclamada amplia y públicamente por los líderes del movimiento, en formas que no se encontraban en otras partes de la sociedad humana. Cuando los cristianos llegaron a ocupar posiciones de poder, estos ideales se abrieron un paso en la vida social de las personas, en las instituciones privadas destinadas a encapsularlos y en la política gubernamental. La mera idea de que la sociedad debería servir a los pobres, los enfermos y los marginados se convirtió en una preocupación característicamente cristiana. Sin la victoria del cristianismo, es muy posible que nunca hubiéramos tenido la asistencia institucionalizada para los pobres, ni una atención médica organizada para los enfermos. Es posible que miles de millones de personas nunca hayan aceptado la idea de que la sociedad debería servir a los marginados o preocuparse por el bienestar de los necesitados, valores que la mayoría de nosotros en el occidente simplemente asumimos que son valores humanos. Esto no quiere decir de que el judaísmo, la religión de la que surgió el cristianismo, estuviera menos preocupada por las obligaciones de amar a tu prójimo como a ti mismo y hacer los demás lo que te gustaría que te hicieran a ti. Pero ni el judaísmo, ni obviamente ninguna de las otras grandes religiones del mundo, se apoderó del imperio y se convirtió en la religión dominante del occidente. Fue el cristianismo el que tomó el control y una vez en control defendió una ideología no de dominio, sino de amor y servicio. Esto afectó la historia del occidente de una manera que simplemente no se puede calcular. Muy bien, le dejo esto a usted para que piense, reflexiona tal vez de qué otras maneras cree que ha afectado la alianza de la Iglesia con el Estado. Creo que es una observación muy válida la que hace este señor Ehrman y nos deja pensando que tal vez si Constantino no hubiese favorecido a la Iglesia, probablemente el mundo en que vivimos fuese muy diferente de lo que es el día de hoy. Eso nos recuerda que nuestro Dios tiene sus propósitos, Él está en control y justamente por esto es justo y necesario que terminemos con este repaso de la carrera de Constantino, orando, dándole gracias a nuestro Dios por su soberanía. Padre, te damos las gracias, Señor, por tu palabra que nos dice que tú eres el soberano de toda la tierra, el soberano de todo el universo. Y tú estableces reyes, depones reyes según tu voluntad, según tus propósitos santos, inescrutables y misteriosos, Señor. Está claro de que no todo lo que salió de esta alianza entre el Estado y la Iglesia fue positivo. Pero por otro lado no podemos dejar de reconocer de que muchas cosas positivas sí salieron de esta alianza. Así que te damos las gracias por estos favores, Señor, por esta misericordia que nos muestras hasta el día de hoy. Te pedimos de que nos ayudes a discernir, Señor, los peligros de esta alianza también para que nosotros nos mantengamos alertas, atentos en el presente para no cometer errores similares en nuestro propio contexto. Ayúdanos a confiar en ti, a seguir la dirección de tu Espíritu Santo. Sigue instruyéndonos, te lo pedimos por Jesucristo, el Rey de toda la tierra. Amén.
Gracias por su atención, hermanos. Dios mediante, nos vemos en la siguiente lección número 9, en la que vamos a estar hablando de los concilios ecuménicos. El Señor los bendiga a todos y bendiciones.